Hola hermanos, qué bueno verlos otra vez, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Es un privilegio poder estar otra vez estudiando, meditando juntos en la palabra de Dios, como cada miércoles, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a iniciar, o más bien continuar, nuestra enseñanza de hombres comunes y corrientes, nuestra nueva serie que estamos estrenando. Y creo que ha sido de mucha bendición. Es importante que estés revisando el material, volviéndolo a revisar, adaptándolo a tu vida, confrontando tu corazón para que sea de mucho aprovechamiento y enriquezcas más tu enseñanza delante de la presencia de Dios. Perdón. Es que si no pongo cronómetro, me sigo de largo. Pero bueno, vamos a seguir hoy con esta serie de hombres comunes y corrientes. Dios usa a esos hombres. Solamente Dios busca la disposición del corazón de la gente para poderlos usar, ¿verdad? Y eso lo entendemos y muchas veces hemos hablado de eso, pero cuando Jesús se presenta a nuestras vidas y Jesús nos dice a nosotros, te quiero usar, nuestra vida muchas veces tiembla, nuestro corazón tiembla delante de la presencia de Dios sabiendo que no somos dignos. Y hermano, quiero decirte algo, nadie es digno de ser usado por sí mismo, por sus propios méritos. Todos somos dignos delante de la presencia de Dios y somos santificados por Él y por el sacrificio de la cruz que Él hizo por nosotros. Al sellarnos Él nos hizo dignos para la nueva etapa y para un servicio honroso delante de la presencia de Dios. Así que es momento de entender que tú y yo, como hombres comunes y corrientes, Dios puede magnificar, mostrar, mejor dicho, su poder, su gloria y hacerla visible a través de nuestras vidas y llevarnos un momento y un nivel de gloria de tal manera que la gente se pueda asombrar del poder de Dios en nuestras vidas. Pero antes de seguir, ¿por qué no oramos? Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a iniciar la segunda parte de Hombres Comunes y Corrientes. Señor, te doy gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que sea tu mano sobre nuestras vidas. Señor Jesús, alinea nuestro corazón a tu voluntad, alinea nuestra vida a tu propósito. Hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Hoy cubrimos nuestra mente con tu sangre preciosa y apartamos este tiempo para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos hables. Tú quita toda distracción, Señor. Tú rompe toda mentira en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy bendigo, Señor, cada familia de la iglesia. Espíritu Santo, toma el primer lugar. Toma el trono de nuestros corazones y háblanos. Este es tu púlpito, este es tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén y amén. Hoy estamos en una serie muy importante que nos muestra a los hombres y mujeres de Dios cómo en verdad son. Si tú a lo mejor piensas en la vida de uno de los héroes de la fe, tú pensarás que esos hombres y mujeres siempre estuvieron en un nivel alto de espiritualidad, o siempre estuvieron en un nivel alto de comunión, o siempre estuvieron creyéndole a Dios sin dudar, sin flaquear. Pero la realidad es que eran hombres como tú y como yo, hermano, que la diferencia fue que ellos se consagraron a Dios, y la diferencia fue que se apoyaron en medio de la debilidad, se apoyaron en la presencia de Dios y en su palabra para poder alcanzar el objetivo que el Señor les ha dado. A veces nos miramos frente al llamado de Dios y nos descalificamos porque lo primero que recordamos es nuestra vida, nuestra debilidad, las heridas, los fracasos y los problemas que hemos tenido. ¿Sí o no? Cuando Dios te hace un llamado, yo recuerdo muchas veces que le digo a la gente, y sobre todo a los chicos, Dios tiene un plan para tu vida, y muchas veces no se entienden por qué les digo eso.
había un chico constantemente, siempre le decía, Dios quiere hacer algo contigo, y él se incomodaba y me decía, pero ¿por qué conmigo si soy de lo peor? ¿Qué ves en mí? Y le decía, yo no es lo que yo vea en ti, sino lo que Dios ve en ti. Y Dios quiere hacer contigo algo y usar las heridas, las caídas, los momentos que marcaron tu vida para llevarte a una dimensión mayor de gloria, para que lo encuentres. Y escucha bien, de donde fuiste herido, lastimado o tuviste una fractura en tu vida, en tu manera de vivir, en un momento de tu vida fuiste marcado, todas esas heridas va a ser la plataforma para que tú le puedas predicar a alguien más del amor de Dios, de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, nos miramos frente al espejo y muchas veces con complejos, pero Dios quiere que nos veamos ahora con con una mirada de gracia y de misericordia, ¿vale? Entonces vamos a empezar la clase de hoy, y antes de seguir con el personaje que hoy vamos a ver, espero me dé tiempo terminarlo, pero quiero decirte una cita que quiero que la apuntes y la guardes y la grabes en tu corazón. Si puedes, apúntala en una hoja o ponla en algún marco. Busca la manera de recordar siempre esta palabra, y en tu Biblia márcala ahí, ponle la fecha de hoy y ponle una palabra que Dios me dio para mí. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 9. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9, para que ver por qué manera Jesús, por qué manera Dios escogió al pueblo de Israel, y por qué razón, qué le movió al Señor buscar un pueblo y santificarlo para Él. Vamos a Deuteronomio 7, versículo 6, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ve lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Wow. ¿Por qué te escogió Dios? Porque eras el más insignificante de todos los pueblos. No porque eras el mejor, sino eras porque nosotros como iglesia, como comunidad de Candelaria, de Morelos, de La Merced, muchas veces cuando nos miramos al espejo y decimos, Dios me escogió por ser guapo, por ser la mejor persona, pero aquí nos habla el Señor y nos dice, Dios decidió quedarse contigo, hacer una morada y ocuparte, y que fueras tú, la nación que Él escogió. ¿Por qué? Porque eras el más insignificante, por el que nadie daba nada por ti. Por eso, para mostrar su poder, dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová, escucha bien, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Por qué te escogió Dios? ¿Por qué nos ha escogido Dios? ¿Por qué Dios tiene un plan para nuestras vidas? Número 1, porque éramos el pueblo más insignificante. Número 2, porque Él nos amó. Y número 3, porque en su perfecta voluntad quiso de nosotros hacer un pueblo grato, un pueblo digno que pueda manifestar su poder y su deidad en un pueblo que aparentemente nadie daba nada por ellos. Con esto, ¿qué te quiero decir, hermano? Quiero que pienses en las veces que el Señor ha hablado a tu vida y muchas veces tú no has sido a lo mejor digno, ni yo he sido digno. Pero en medio de todo eso, Dios te hace digno para mostrar su poder. Te llama porque no eras capaz para hacerte capaz. Dios, cuando llama a alguien, no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Porque es importante entender esto para ver su poder. Imagínate a alguien que no podía hacer que no daba nada, ¿no? En la escuela no funcionaba, en el trabajo no funcionaba, y siempre había fracasos, siempre
La gente le decía, tú no vas a hacer nada, tú vas a ser un bueno para nada. Y se encuentran con la mirada de Jesús que le dice, te tengo algo especial. Quiero mostrar mi poder en tu vida, quiero mostrar mi gloria en tu vida. Y después esa persona se encuentra con esa mirada, se derrite ante esa mirada y cae rendido y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Esa persona, cuando siempre fracasaba, empieza a ver el poder de Dios a su favor para alinear su corazón, su mente y sus pensamientos, para después elevarlo al propósito eterno. La gente se empieza a maravillar de esa persona, porque cuando antes decían, eres un fracasado, ahora Dios te dice, todo lo puedes en mí que te fortalezco. Y la gente empieza a ver eso. Cuando la gente empieza a ver, escucha bien, que tú no eres uno más del montón, sino tú tienes un diseño especial de Dios. No hay manera más que glorificar y exaltar el nombre de Dios, porque solamente Dios pudo hacer de ti y de mí un hombre y mujer conforme al corazón del Señor. Entonces, si algo tienes que apuntar es apoyarme en la gracia de Dios, y lo vimos la clase pasada, mejor dicho, el servicio pasado. Pero hoy quiero empezar a entrar en uno de los personajes más importantes de la historia cristiana. Y muchas veces cuando nosotros miramos a este tipo de personajes, nosotros lo que pensamos es que ellos tenían todo lo necesario para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Pero la realidad es que nos olvidamos de lo que dice la Biblia. Y la Biblia en 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces nos olvidamos que los hombres y mujeres de Dios tuvieron algo, se apoyaron en la gracia de Dios. A veces nos olvidamos y pensamos que por nuestros logros es que vamos a alcanzar a llegar a la meta, pero Dios te dice, bástate mi gracia, que te entiende, hijo, que mi gracia te va a bastar para alcanzar el destino profético que tengo para tu vida. Porque te voy a ir perfeccionando, y en las debilidades que tú tengas, mi gracia será suficiente para sostenerte en la debilidad. Cuando tú ya no puedas más, yo voy a estar abrazándote. Cuando tú no puedas más, yo voy a estar alentándote. Cuando tú quieras pecar, tienes de dos: o te vas corriendo y te dejas dominar por la debilidad, o la segunda es correr a los brazos de Dios y decirle, en mi debilidad hazte fuerte, Señor, porque hoy no puedo. Entonces se nos ha olvidado que la Biblia habla de la gracia que Dios envió necesaria para sostenernos en el tiempo de nuestra travesía en esta tierra y para cumplir su propósito y su objetivo. Yo me he encontrado muchas veces a una iglesia sentada, una iglesia que por años anhela, por ejemplo, servir al Señor. Yo me he encontrado a personas que muchas veces saben que tienen un llamado, pero no lo han tomado. Hay alguien en particular que desde que yo tengo memoria siempre me dice lo mismo: Dios me llamó a ser levita, a predicar su palabra, y yo sé que un día lo voy a hacer. Eso te lo estoy diciendo, hermano, desde hace como 20 años. Llego a Cristo hace como 12 años casi. Y me dice lo mismo: yo tengo un llamado de parte de Dios y sé que un día lo voy a cumplir. 10 años después, 12 años después, el hermano no ha tomado en serio el llamado que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque él me dice, es que mi pasión está anclada aquí, mi fortaleza está aquí. Hermano, yo una ocasión, no tiene mucho, hablé con él y le dije, hermano, más de 12 años perdiendo, con todo respeto, el tiempo. Dios quiere usar, pero ¿sabes algo que va a pasar? Es que Dios va a honrar el paso que tú des en dirección a tu propósito. No hay nada extraordinario en nosotros. La única decisión extraordinaria es seguir a Cristo y empezar a caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida.
¿Te va a doler? Sí. A veces no vas a querer seguir, sí. A veces vas a tener que caminar solo, muchas veces. A veces tú tienes que tomar fuerzas de donde no hay para salir adelante, claro que sí. Te van a decepcionar 1000 veces. ¿Qué más te puedo decir? Sí, todo está escrito, pero hay algo importante. Bástate la gracia de Dios que se perfecciona en los momentos de debilidad. Como hombres comunes y corrientes, ellos entendieron que el poder de ellos radicaba en manifestar, o más bien en descansar en la gracia y la misericordia de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Entonces, lo extraordinario de ellos es tomar la decisión de seguirlo y ser determinante en el llamado que Dios tiene. Esa solamente fue introducción. Pero vamos a iniciar hoy con el primer personaje. Creo que él es el más claro ejemplo de alguien que se muestra común y corriente. Vemos, por ejemplo, a hombres y mujeres de Dios que siempre pareciera ser que estuvieron en la nube. Pero este personaje estuvo arriba y abajo. En toda su travesía a desarrollar su ministerio al lado de Jesús, estuvo unos días arriba, otros días abajo. Unos días en lo más alto, otros días en lo más bajo. Pero siempre tomó la decisión de dar el paso hacia el camino y el destino profético que el Señor tenía para él. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del apóstol Pedro. Pedro es conocido como un líder importante para la iglesia de Cristo. Fue fundamental para el desarrollo de la misma. Dios llamó a un hombre llamado Pedro, a pesar de las fallas y defectos. Pero, ¿por qué lo llamó? Porque tenía un corazón moldeable para alcanzar el destino que Dios quería para su vida. Estaba determinado Pedro, este hombre, estaba determinado a cumplir el plan que Dios tenía para su vida. Y eso no importaba todo lo que iba a pasar durante esa travesía. Aquí te quiero aclarar algo, lo que te estaba diciendo, somos fuertes en Cristo Jesús, no por nuestra capacidad, sino por su mera gracia que nos ha hecho hombres y mujeres firmes y que nos ha establecido en la roca, que es Cristo Jesús, para fundamentarnos en nuestra fe y alentarnos para seguir adelante nuestro destino profético, en nuestro llamado, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La única diferencia que nos muestra Pedro es que él tuvo un corazón dispuesto a ser transformado por las manos de Jesús en toda su travesía que fue como discípulo. Vamos a iniciar. El apóstol en la Biblia, en los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, y en los primeros 3 evangelios y en Hechos, se encuentran 4 listas, en 4 listas donde narra quiénes son los apóstoles del Cordero. Y empiezan a narrar en todo, a lo largo de los evangelios, porque Juan narra otras cosas en respecto a esto, pero el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas narran y muestran un listado de 12 personas que Jesús escogió para ser sus discípulos y posteriormente ser los apóstoles. Y en Hechos narra una lista, o muestran una lista ya no de 12, sino de 11. ¿Por qué? Porque sabemos bien que Judas Iscariote fue el que se ahorcó. En esta lista nos muestra, vamos a ver una, si estás apuntando, apunta Mateo 10, 2 al 4. Mateo 10, 2 al 4. Mateo 10, 2 al 4. Y dice así, fíjate cómo inicia Mateo, el evangelio de Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano.
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, quien también le entregó. Encontramos esta lista de hombres y él los fragmenta en tres equipos, en tres equipos, pero hoy no me voy a meter a eso. Si puedes apunta Marcos 3, 16 al 19, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, del 13 al 16, Lucas 6, del 13 al 16 y Hechos 1, 13. Pero a lo que voy con todo esto, el apóstol Pedro, encabeza en todas estas listas el primer lugar. Y aquí en Mateo le dice primeramente, ¿no? Dice primero Simón. En todas las listas vas a encontrar dos cosas. En el primero está Simón y en el final está Judas. En Hechos ya no aparece Judas, pero sí aparece Pedro, Simón Pedro, en el número 1. ¿Por qué? Esto no solamente se escribió por escribir, sino porque estos grupos que estaban compuestos, fíjate, John MacArthur dice lo siguiente acerca de este grupo. Los grupos parecen estar ordenados, fíjate, en orden descendente según su nivel de intimidad con Jesús, de mayor intimidad a menor intimidad. Así fueron ordenados, según nos dice John MacArthur, por su intimidad con Jesús. Por tanto, había estado con él, dice, por tanto, hablando de Pedro, habían estado con él más tiempo y ocupado las posiciones de confianza en su círculo íntimo. Pedro, aquí según nos narra, era uno de los más cercanos a Jesús. Número 1 y el número 12 siempre narran a Judas Iscariote. Escucha bien esto. El grupo aparece de mayor intimidad, se describe del número 1 que tenía más intimidad al número 12 que tenía menos intimidad. ¿Quién fue el más vulnerable en el pecado? Judas. Judas encontramos constantemente, y no voy a hablar de él, solamente quiero que reflexiones un poquito en esto. Judas encontramos que constantemente estaba envuelto en otras cosas y no en los asuntos de Cristo, haciendo tranzas y no en los asuntos de Cristo, dándole prioridad a sus placeres y no en los asuntos de Cristo, de tal manera que cuando llega el tiempo, escucha bien, de que alguien lo va a entregar, el mayor candidato fue Judas. ¿Por qué? Porque tenía menos cercanía con Jesús. ¿Qué te digo con esto, hermano? A la medida que tú tengas cercanía con Dios, vas a ser menos vulnerable a regresar atrás. Una persona que no tiene cercanía de Cristo, aun cuando conoce de Cristo, no importa eso, va a cometer grandes errores debido a que no tiene relación con el amado Espíritu Santo. Hoy en día encontramos a hombres queriendo servir lejos de Cristo. Es más fácil hoy en día encontrar doctrinas donde te enseñan a caminar lejos de Cristo, a caminar en tu plan, en tu propósito, en tu diseño, en tus planes. Piensa bonito, sueña bonito. Dios es como el genio de la lámpara maravillosa, que Él te va a conceder todos los deseos que tú quieras, aun aquellos que te alejen de Dios. Y a veces nos enseñan a caminar como Judas Iscariote lejos. Pero aquí una de las grandes cosas que debemos de aprender es que Pedro caminó cerca del Maestro. Y con esto que te digo, caminar cerca de Jesús, escucha bien, caminar cerca de Jesús va a representar que Dios corrija muchos errores que tú tienes. Si yo estuviera más cerca de la luz, por ejemplo, ¿no te ha pasado que de repente la luz está apagada, tú traes una playera blanca, llegas y prendes la luz y lo primero que ves es que la playera blanca está percudida, por ejemplo? Parece gris, parece color crema,
Pero de repente te acercas más a la luz y entre más te acercas vas a ver más manchas en la playera. ¿Qué te digo con esto? Que cuando tú te acercas más a Cristo, te vas a sentir más indigno de su santidad. Y número 2, te va Dios a estar corrigiendo más veces. Por eso Pedro fue corregido más veces que Judas. Judas, Jesús trató de llamar su atención, de atrapar su atención, pero él estaba en otra onda. Pero Pedro estaba comprometido con Cristo Jesús tan cerca que quería hacer su voluntad. Entonces encontramos en estas listas el primer principio. Pedro era el de mayor intimidad y Pedro, por lo tanto, resultó ser alguien, escucha bien, que fue vocero de la iglesia. Por eso en Hechos, el primero que se levanta a compartir y a predicar es Pedro. Se volvió un vocero, se volvió una figura de autoridad por la cercanía que tenía con Cristo. Pero bueno, vamos a seguir. Pedro Simón Pedro aparece con tres personas más importantes, que son el cuadro íntimo, el más íntimo de Jesús, que son Jacobo, que es Juan y que es Andrés. Andrés era su hermano. Aquí en este grupo eran un grupo de pescadores. A todos Jesús los encuentra pescando y ahorita vamos a ver más adelante. A todos Jesús los encuentra pescando y lo que hace es unirlos. Como tenían una misma visión, un mismo trabajo, los une y son dos hermanos, Pedro y Andrés, y aquí era Juan y Jacobo. Eran hermanos Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, y los une en un objetivo que era ser pescadores de hombres. Pero no solamente eso, Pedro pasó de ser el equipo más cercano a Jesús y el de más influencia sobre la iglesia, a ser también el del equipo íntimo y grupo íntimo de Jesús. De ese grupo tan íntimo donde estaba Jacobo, donde estaba Juan y donde estaba Pedro. Y eso representó ver a Jesús en toda su plenitud. Estuvo en los momentos importantes del ministerio de Jesús, como la transfiguración. ¿Qué hablar o qué decir de estar al lado de él en el huerto del Getsemaní? O sea, qué increíble es eso. ¿Te imaginas caminar? Multitudes caminaron lejos de Jesús, pero disfrutaban de sus beneficios. Había otro grupo que disfrutaba de ser llamado discípulo, tenía autoridad. Jesús les dio autoridad para reprender demonios, para liberar, y va con esa autoridad. Pero la otra parte del grupo más íntimo es ver a Jesús en toda su plenitud, por ejemplo, en el lugar, en el monte alto de la transfiguración. Ven toda la deidad de Cristo, pero también ven cómo llora en el Getsemaní. O sea, alguien íntimo es alguien que mira cada etapa del corazón de Jesús. Y Pedro fue alguien así, alguien íntimo del Maestro. Aquí también podemos ver que los más íntimos, que pasan más tiempo con Jesús, escucha bien, tenían más firmeza en el corazón, mientras que el más lejano, que es Judas Iscariote, parece que es más vulnerable en los ataques de Satanás. Por eso traiciona a Jesús. El más íntimo te resguarda y el más lejano estás descubierto. Por eso el salmista decía: me ampararé bajo tus alas, estaré cerca de ti, de tu pecho, mientras pasan los quebrantos. Saúl quiso vivir los procesos lejos de Jesús, lejos de Dios. Y David quiso vivir los procesos cerquita del corazón de Dios, porque sabía que ahí estaba la mano poderosa de Cristo. ¿Sale? Pedro era ansioso, agresivo, valiente y franco. Si empezamos a describirlo, era un ansioso, era un agresivo, era valiente, era franco. Y una de las características máximas, escucha bien, era hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba en neutro.
una de las mayores características que tenía Pedro era hablar sin entender lo que iba a pasar. Hablar por hablar. ¿Has conocido personas así? Que de repente se comprometen sin ver la responsabilidad que viene más adelante. Así era Pedro. Lo que me gusta de la historia de Pedro es que muestra a un Pedro en todas sus facetas. Pedro, muestran a un Pedro que también tuvo familia. Y si tú vas a Mateo, no la voy a leer por cuestión de tiempo, Mateo 16, 17, Pedro tenía familia. Su padre se llamaba Jonás, ¿no? Por eso lo conocen en algunos pasajes, le nombran Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, su padre era Jonás. Fíjate, hablando de esto de Simón, cuando se encuentra con Jesús, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 40. Juan, capítulo 1 y versículo 40 al 42. Creo que nos vamos a quedar a la mitad de descubrir por qué Juan era un hombre común y corriente. Juan, capítulo 1, versículo 40 y 42. Muestra a su familia que Andrés era su hermano. Fíjate, cuando se encuentra con la mirada de Jesús, dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿Quién trajo la primera vez a Pedro? Andrés, su hermano. Su hermano, aquí, si tú lees un poquito más atrás, Andrés era alguien que había escuchado a Juan el Bautista decir que era el Cordero de Dios Jesús. Había escuchado que iba a venir el Mesías. Había escuchado que Juan iba a ser el que preparara su camino. Y de repente, cuando lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés siente una necesidad de buscar a su hermano y de decirle: hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a Jesús, hemos hallado a aquel por el que Juan ha hablado tanto tiempo. Y cuando Pedro, aún ni siquiera entendiendo, lo jala Andrés y lo lleva a los pies de Cristo. Y escucha bien lo que hace Jesús. Y le dice el versículo 42: y le trajo a Jesús. ¿Y qué dice? Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este momento le cambia su nombre de ser llamado Simón a ser llamado Pedro. Y para la cultura de Israel, los nombres son muy significantes. Los nombres representan lo que es la persona. Aquí, por ejemplo, ya en la actualidad, pues le ponemos Kevin, Kimberly, sin entender, porque se oye más extranjero, Brian, los típicos aquí en la zona, ¿no? Pero para el pueblo de Israel tenía que tener una representación. Y entonces, cuando llega Jesús y Jesús lo mira, le cambia el nombre. ¿Qué te quiero decir con esto? La mirada de Jesús, cuando Jesús lo tiene cara a cara, y Pedro ve cara a cara sin entender lo que está pasando, Jesús le profetiza lo que va a venir más adelante. Jesús le cambia la identidad de ser un simple pescador a ser un alcanzador de almas, a ser un apóstol, a ser alguien que dé su vida por Cristo Jesús. Y cuando viene la mirada de Jesús, penetra en lo más profundo del corazón de ti y de mí y nos dice: ahora ya no serás más
un engañador, ya no serás más un fornicario, ya no serás más un adúltero, ya no serás más un drogadicto, un bueno para nada. Ahora eres llamado mi hijo amado, ahora eres llamado un siervo mío, ahora eres llamado un real sacerdocio, ahora eres llamado una nación santa. Lo mismo sintió Pedro cuando fue dicho por los labios de Jesús en su primer encuentro: ahora ya no vas a ser Simón, sino te doy otra vestidura. El nombre te da otra vestidura, te da otra identidad, y te está diciendo: ahora eres Pedro, que traducido era una piedra. Ahora eres firme, ahora vas a ser tú alguien firme, no alguien inestable, alguien firme en mi propósito. La mirada de Jesús hace que cambiemos de identidad. Aquí encontramos que a partir de este instante Simón está siendo transicionado a ser Pedro. A veces Dios te hace un llamado y Dios te dice: vas a hacer esto. ¿Qué te gusta? Muchos dicen: profeta a las naciones, vas a ser evangelista, vas a ser maestro, vas a hacer algo para Dios. Así de fácil. Dios te llama a hacer algo. Cuando llegas y te dicen: vas a hacer esto que Dios ha mandado para Dios. Y entonces tú vas a empezar, al momento ya no eres nombrado como tal. Al momento no eres nombrado evangelista, al momento no eres nombrado pastor. Porque hay un proceso de transición donde Dios va a cambiar tu identidad. Dios va a cambiar y a procesar tu corazón para darle forma a una nueva identidad en Cristo Jesús. Simón en este momento no entiende qué estaba pasando y empieza a ser sacudida su identidad, diciéndole: en verdad tú fuiste Simón, en verdad tú eres Simón, ahora vas a ser llamado Pedro. Pero hay un proceso entre Simón y Pedro, y eso se llama transición, maduración, ¿vale? La segunda vez, Pedro lo que hace después de encontrarse con la mirada de Jesús, de que su hermano se lo presenta, después se encuentra pescando de vuelta y sigue su vida de pescador. Y lo que hace el Señor es ir a predicar cerca de ese lugar donde está pescando, y lo que hace es volverlo a llamar y afirmarlo. Y ahora sí, porque en la primera vez solamente le cambia el nombre, en la segunda vez lo hace pescador, le hace el llamado a ser pescador de hombres. Dios primero va a trabajar con tu identidad para también llamarte después a un proceso, a un servicio dentro de la iglesia, fuera de ella. ¿Se quedó claro eso? Por eso Dios trabaja con tu identidad, con las áreas débiles que necesitan ser fortalecidas en Él, para que después de un tiempo tú seas candidato a servir y amar al cuerpo de Cristo, amar a las almas. Y entonces lo que hace Pedro, lo que pasa con Jesús, es que Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, y la segunda es que él regresa a pescar y se encuentra otra vez con Jesús. Vamos a Mateo capítulo 4 versículo 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Fíjate cómo ya le dice: Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os pescadores de hombres. Aquí les da el llamado. En Juan les da un encuentro. Aquí les da el llamado. Ellos regresan como si nada hubiera pasado. Parece ser que Dios te dio una palabra en algún lugar. Es como cuando tú vas a un evento y Dios te dice: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a levantar a ti como intercesora, te voy a levantar a ti para predicar, te voy a levantar a ti para esto. Y entonces tú llegas del evento, ya te profetizaron, ya lloraste, ya, wow, qué bonito, saliste flotando. Pero a lo largo del tiempo, al paso de días, se te pasa la emoción y piensas que Dios se ha olvidado de eso, y regresas a tu mismo oficio, a tu misma rutina, a tu mismo manera de vida,
Y Dios te atrapa otra vez. Y Dios va hasta ahí y te dice, no se te olvide que yo te llamé de ser Simón a ser Pedro. Y te voy a procesar para llegar a ser Pedro. Y entonces lo que hace aquí es que vuelve Jesús y empieza a iniciar su ministerio de predicar. Y lo que les pide es, los llama y les dice, quiero usar su barca como una plataforma para empezar a predicar. Y dice que los llama a los dos a hacer, los llama y le dice, vengan a mí y los voy a hacer predicadores de almas, pescadores de almas. Y con eso me voy a quedar porque no me va a alcanzar el tiempo para lo demás. Y entonces dice en el 20, entonces ellos, fíjate, ¿cuál es la decisión que ellos toman? Ellos al instante dejan las redes y les siguen. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno, Dios hace un llamado a decir, te quiero usar, iglesia. Pero un escogido al instante, no después, al instante, no cuando me dio tiempo, sino al instante, deja todo por Cristo y empieza a seguir su vida. Con esto no te digo, si Dios te llamó a ser, por ejemplo, un pastor, no tienes que dejar tu escuela, joven, no tienes que dejar tu trabajo, sino tienes que dejar las redes que todavía te ataban al pasado, te ataban a la identidad de Simón. Al instante tienes que dejar amistades, tienes que dejar cosas, hábitos ocultos, áreas de pecado, al instante, porque en eso vas a hacer que te hagas digno a que Dios te empiece a procesar de ser llamado Simón a ser llamado Pedro. Hasta aquí la vamos a dejar hoy. La primera parte de Pedro. Si le quieres poner un título, Pedro, el apóstol impetuoso, parte 1. Parte 1. Hasta aquí la vamos a dejar. Con esto quiero decir que medites. Y vamos a ver muchas cosas la otra. Espero que me dé tiempo para ver todo. Pero vamos a ver desde que cae, cómo se levanta, desde que tiene aciertos, cómo es corregido, todas las facetas de Pedro. Pero hoy quiero decirte que Pedro era un hombre común y corriente como tú y como yo, con dudas como tú y como yo, pero lo que él hizo grande fue la gracia de Dios. ¿Oramos? Señor, te doy gracias, Padre, por darnos esta palabra. Padre, queremos ser como Pedro, que al instante, al escuchar tu voz, dejemos aquellas redes que ya no pertenecen a esta nueva identidad. Queremos encontrarnos con tu mirada, Padre, y que nos cambies la identidad y que nos hagas el llamado. Hoy bendigo a tu iglesia, Señor, afírmala en tu palabra, afírmala en tu presencia, abrázala fuerte. Que tengan mayores encuentros contigo, Señor. Esto va a pasar pronto, Padre, pero no queremos salir de esto de la misma manera como la que entramos, Señor, sino más que victoriosos queremos salir. Padre, cubro con tu sangre preciosa a cada familia representada, Señor, que pase de largo la mortandad y se establezca tu paz en el nombre de Jesús. Venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu paz, venga tu presencia. Espíritu Santo, te pertenecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y antes de despedirme, quiero decirte algo. En la semana Dios me puso algo en mi corazón y me ponía que no hemos estado orando, no hemos estado buscando su rostro. Hermanos, este tiempo no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de fortalecernos y de entrenamiento. Esto pasará pronto, pero no podemos salir muertos espiritualmente de este tiempo, porque no hemos aprendido nada. Te invito a que levantes tu altar de oración, tu altar familiar, tu altar de intimidad. Aférrate a la gracia de Dios, porque Dios está contigo. Te voy a hacer una convocatoria para hacer altares familiares. Así que te bendigo. Repórtate el viernes en tu discipulado. Ahí vamos a estar enviando el siguiente material. Te bendigo, te amamos mucho y esperamos verte pronto.
Hasta luego.